Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa especial de actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente nos lastima mucho a los venezolanos y es el terrible deterioro que ha creado en el país la narcodictadura castrochavista. Y como una expresión de ese deterioro, Venezuela se ha convertido en un cementerio de empresas públicas y privadas. Y para hablar de esa materia tan sensible, hemos invitado a Herbert Torres. Todos ustedes saben que Herbert tuvo la responsabilidad del proceso de privatización de las empresas públicas venezolanas durante la segunda gestión del presidente Carlos Andrés Pérez. Ese proceso de privatización fue considerado modélico en toda América y el resto del mundo. Bienvenido, Herbert, querido. Gracias, Alexis, por la invitación. Qué chévere que estés aquí con nosotros. Chico, ¿cómo se expresa, por qué esa destrucción del sistema productivo empresarial venezolano? Bueno, déjame empezar por decirte que la situación de las empresas públicas venezolanas, muchas de ellas estatizadas, es de las más terribles o la más terrible que yo he visto, he conocido en mi experiencia profesional. Después que dejé el Fondo de Inversiones de Venezuela, estuve trabajando durante muchos años con el Banco Mundial en procesos de privatización en América Latina, en Asia, en África, y nunca vi un plantel de empresas tan destruidas como la situación de las empresas públicas venezolanas. Es muy llamativo por el número, por la cantidad de empresas y por el estado en que se encuentran. Para darte una referencia o darles una referencia, hoy en Venezuela hay más de 700 empresas públicas, muchas de ellas estatizadas. Para tener idea de lo que eso significa, Brasil, el segundo país en América Latina en número de empresas, tiene 140 empresas nacionales que pertenecen al sector público. 140. Brasil, que es un país obviamente mucho más grande, 10 veces más grande que Venezuela. Y luego los otros países de la región, Perú puede tener 35, Argentina puede tener 50, etc. Es decir, lo de Venezuela es realmente desproporcionado, el tamaño del sector de empresas públicas. Pero no solamente es que sean muchas, sino el estado en que se encuentran. Son empresas que están en lugares claves de las cadenas productivas. Tienes empresas como la CanTV, tienes empresas que toda la telefonía, tienes empresas eléctricas centrales, tienes empresas que cumplen un papel fundamental en la cadena agroalimentaria. Entonces son empresas claves. Pero además, como estoy diciendo, son empresas que están destruidas. Son empresas que están en muchos casos produciendo al 1 o al 2% de su capacidad. Al 1 o al 2% de su capacidad. Son empresas que en muchos casos no se sabe ni siquiera quiénes son los miembros del directorio. No aparecen en las páginas de Internet. De hecho, les hago una invitación. Si ustedes quieren descubrir el estado de esas empresas, simplemente hagan una exploración por Internet y van a ver que encontrarán que en sus páginas oficiales, muchas de ellas están desactualizadas. La última actualización fue hecha en el año 2015, 2010. No tienen data, no se sabe nada de ellas. ¿Y con los trabajadores de esas empresas qué pasó? Bueno, muchas de esas empresas, sus trabajadores sencillamente ya no van, están en sus casas. Lo que reciben es tan poco, es tan insignificante que sencillamente han dejado de ir. Muchas veces les piden que no vayan, no hay nada que hacer en esas empresas están desvalijadas en muchos casos, han desaparecido sus partes, sus maquinarias, sus equipos. El propio régimen ha estado usando partes de ellas para venderlas como chatarra, para obtener algún dinero por ellas. Un estado absolutamente lamentable el de las empresas privatizadas, estatizadas. No hay un solo caso, un caso exitoso de empresa estatizada en Venezuela. Ahora fíjate tú. Lo cual es
verdaderamente sorprendente. Fíjate tú, si se te diera a ti de nuevo la responsabilidad de rescatar el parque empresarial público, ¿cuáles serían las decisiones que yo me imagino que serían decisiones heroicas que tomarías para recuperarlo? Sí, bueno, en primer lugar hay que empezar por mostrar el verdadero estado de esas empresas al país, que ya el país lo percibe, lo siente, lo ha vivido de alguna manera, pero el país, la gente no se puede imaginar cuál es la verdadera situación, porque es muy difícil. A mí mismo me ha sorprendido en un estudio que he estado haciendo en estos días sobre el sector, me ha sorprendido, por más que yo sabía, intuía, conocía datos de aquí y de allá, el nivel de destrucción me ha sorprendido de esas empresas. Parece un esfuerzo hecho consciente, por maldad, de destrucción de esas empresas. Empresas que en muchos casos estaban funcionando bastante bien. Entonces, la primera gran tarea es mostrarle al país el estado de esas empresas. Yo creo que ya hoy existe un sentimiento predominante en Venezuela de que sin empresas privadas el país no puede salir adelante. Y de hecho esa es la experiencia histórica mundial. No existen ejemplos de países exitosos, desarrollados sin un sector sólido de empresas privadas, incluyendo los modelos socialistas, comunistas que han tenido China, Rusia, Vietnam, que privatizar, Vietnam, un gran número de empresas. Entonces, sin sector privado no hay paraíso, no hay desarrollo, no es posible. Y eso quiere decir fundamentalmente empresa, emprendimiento, generación de empleo, innovación, etcétera, formación de recursos humanos. Entonces digo... Atracción de capitales también. Correcto, generación de divisas, exportaciones, etcétera. Entonces digo, la primera tarea es mostrarle al país, descorrer la cortina, mostrarle al país el verdadero estado de esas empresas. En ese momento, lo que ya es hoy, yo creo, un sentimiento predominante, en el sentido de que esas empresas tienen que volver al sector privado, se convertirá en un clamor nacional, en una gran demanda. Luego, partiendo de allí, o sobre esa base, una estrategia que incluye un conocimiento de cada uno de los sectores donde están las empresas que hay que privatizar, de manera tal que su privatización sea consistente con lo que tú quieres lograr a mediano y largo plazo en cada uno de esos sectores. Tienen que ser procesos transparentes porque, déjame decirte, en Venezuela hoy se están dando ciertas privatizaciones, pero privatizaciones a la rusa. El término privatización a la rusa se hizo famoso en el mundo a propósito de la privatización en Rusia en los años 90, que fue una privatización hecha totalmente a oscuras, para beneficiar a los amigos, a los hombres cercanos al régimen. Se le transfirieron propiedades muy valiosas, que por supuesto fue una pérdida de riqueza para la sociedad rusa. Eso está ocurriendo hoy en Venezuela, todavía en pequeña escala por una razón, porque las grandes empresas, ningún inversionista serio se quiere arriesgar a poner sus recursos, su dinero, en una situación como la que está Venezuela. Pero sí están transfiriendo silos, están transfiriendo centrales azucareros, hoteles, se los están dando de manera escondida bajo el amparo de una ley que han llamado ley antibloqueo, que expresamente establece el secreto de las transacciones como parte de las operaciones que hay que realizar, bajo la excusa de que es la manera pues, de enfrentarse a la guerra económica, todo eso que conocemos. Sí, señor. Entonces hay una suerte de privatización que, por cierto, es un giro de 180 grados. ¿Sí? Es decir, ese régimen que habló tanto contra el sector privado, que habló tanto a favor de la estatización, hoy está tratando desesperadamente de traer capital privado y, por supuesto, no lo logra como debería ser. Además, quienes entran a tomar esas empresas no son capitales solventes técnicamente, no es gente que conoce los sectores, por lo tanto es dudosa cuán buena, cuán eficiente, cuán rápida puede ser la recuperación de esas empresas. Digo entonces que es un giro dramático, sorprendente, y que le ha venido ocurriendo en muchas otras políticas, un régimen que habló en contra
del sector privado que hoy pues esté desesperado tratando de conseguir, de promover inversiones en Venezuela del sector privado. Acaba de aparecer una entrevista en Bloomberg del propio Nicolás Maduro, donde habla de los atractivos para el capital privado que existen en Venezuela y que por supuesto contrastan totalmente con lo que es la realidad de los incentivos en Venezuela. El Banco Mundial tiene un estudio que llama Facilidad de hacer negocios, que mide todos los impedimentos, las dificultades que tienen las empresas para hacer negocios en los distintos países. Y Venezuela está en los últimos 3 lugares del mundo. Es decir, de una lista de unos 160 países, Venezuela es de los lugares más difíciles para establecer un negocio. Lo que tomaba días o cualquier trámite hoy toma meses. Por supuesto, en medio de una gran corrupción, claro, en donde por todo hay que pagar un monto de dinero. En fin, no hay un clima apropiado en Venezuela para que el capital privado invierta, y esa es otra de las condiciones de la privatización. Sí, señor. Bueno, precisamente, Herbert, en un comentario editorial que hicimos para Bienvenidos Venezolanos, decíamos que este régimen es una mezcla del caballo de Atila con la marabunta amazónica. Qué capacidad de destrucción tan terrible. Bueno, muchísimas gracias a Herbert Torres por estas orientaciones tan chéveres, y gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.